Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo y un placer poder alabar nuevamente a nuestro Dios en este día junto a ustedes. Y pues bueno, yo te pido que dispongas tu corazón con alegría, con ese gozo, con fervor a nuestro Dios para exaltarle y adorarle. Amén. Vamos a entonar estos cantos, hermanos. Yo te pido que tú los entones también ahí conmigo. Si toda la creación le exalta, nosotros también. Los cielos, la tierra declaran tu gloria, Señor. Nosotros, tu pueblo, también te declaramos, Señor. Los cielos, la tierra declaran tu gloria, Señor. Nosotros, tu pueblo, también te declaramos, Señor. Te exaltamos, declaramos tu grandeza. Dios entre los pueblos eres tú. Te exaltamos, declaramos tu realeza. Rey de reyes y Señor. Los cielos, la tierra declaran tu gloria, Señor. Los cielos, la tierra declaran tu gloria, Señor. Nosotros, tu pueblo, también te declaramos, Señor. Te exaltamos, declaramos tu grandeza. Dios entre los pueblos eres tú. Te exaltamos, declaramos tu realeza. Rey de reyes y Señor. Los cielos, la tierra declaran tu gloria, Señor. Te exaltamos, declaramos tu grandeza. Dios entre los pueblos eres tú. Te exaltamos, declaramos tu realeza. Rey de reyes y Señor. Los cielos, la tierra declaran tu gloria, Señor. Declaran tu gloria, Señor. Declaran tu gloria, Señor. Gracias a Dios, hermanos, porque hasta la naturaleza exalta la gloria de nuestro Dios. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús,
mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, 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 no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Sí, Señor, tú eres todo para nosotros. Vamos a seguir alabando al Señor, hermanos, y vamos a decirle: Señor, a ti sea todo, todo, Señor, toda la gloria, toda la honra. Y vamos a cantarle, hermanos, este canto pues ya antiguo: a Cristo, solo a Cristo. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. Sigamos exaltando a nuestro Dios. Y dile ahí en tu corazón: a Cristo, solo a Cristo. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo. Dile: yo adoraré. Yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, todo el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado Rey. Sí, porque Él me ha dado vida eterna nos dio, porque
porque Él me ha dado el poder, todo el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi rey. A Cristo he proclamado rey. A Cristo he proclamado rey. Proclámale rey. Proclámale el rey de tu vida. Proclámale el rey de todo. Amén. Te exaltamos, Señor. Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Gracias a Dios por este domingo que nos da. Gracias a Dios por su palabra. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tema de Marcos, capítulo 13. Vamos a continuar con este tema tan emocionante, tan interesante acerca de los tiempos futuros. Y bueno, hemos visto cómo en este tiempo, sobre todo en este tiempo, todo lo que ha ido sucediendo con el ecosistema en el mundo. Cómo se ha ido destruyendo las aguas en los mares, la contaminación en las aguas, en los bosques, en la selva, en los desiertos. Y ha habido un caos. Últimamente hemos visto cómo en el mundo, por ejemplo, Brasil, Estados Unidos, en Europa, ha habido incendios forestales tremendos donde se han llevado muchísimas hectáreas. Y hay mucha gente que dice, el mundo se está acabando, el mundo se va a acabar. Y es un caos que se vive, y no se diga con la pandemia hoy en día que estamos viviendo, pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, porque esto no se compara en nada a lo que va a pasar realmente en el mundo cuando el Señor Jesucristo traiga juicio a esta tierra. Y este capítulo de Marcos 13 es una similitud. Recordemos que Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos, hablan muy parecido acerca de los temas, y en este caso, en el capítulo 13 de Marcos, es muy parecido a lo que habla Mateo 24, es muy parecido a lo que habla Lucas capítulo 21, y es impresionante cómo el Señor Jesucristo va dando información acerca de los tiempos futuros. El título de este mensaje es Cristo nos llama a estar velando y orando por los tiempos futuros, por lo que es la escatología. Y la palabra de Dios nos enseña, les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 13, versículos del 24 al 31, dice así la palabra de Dios. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, y sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esto nos lleva a nuestro punto número 1, que es estad preparados, versículos del 24 al 27. Y vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana porque tu palabra es impresionante, Señor. Gracias te damos porque tú nos hablas de los tiempos futuros, Señor, pero tú también quieres que podamos estudiar tu palabra, que podamos
escudriñarla, Señor, investigarla, saber a qué te refieres, por qué nos dices esto. Padre, te pido que en esta mañana abras nuestra mente, nuestros corazones y que tu palabra hable a nuestras vidas, bendito Dios, porque ese es el propósito que tú tienes, Padre, que tu palabra hable a nuestras vidas. Te damos gracias por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, el punto número 1 es: estad preparados. Nuestro Señor Jesucristo les está hablando. Fíjense bien, en esta parte de la Escritura, el Señor Jesucristo le está hablando a sus apóstoles, le está hablando al pueblo judío, le está hablando a su pueblo y le está diciendo a su pueblo las cosas que van a suceder a futuro, tremendas, impresionantes. Entonces, en esta parte de la Escritura no le está hablando a la iglesia todavía no se encontraba en ese tiempo, la iglesia aparece después en Hechos de los Apóstoles. Aquí estaba el Señor Jesucristo con sus apóstoles trabajando y preparando el camino de su muerte y su resurrección. Y este capítulo 13 de Marcos dice que el templo será destruido, dice que van a venir guerras, aflicciones, previene a sus discípulos contra los falsos cristos, contra los falsos profetas, y esta parte tan impresionante de la Escritura, ¿no? Acerca de las señales que verán el sol, la luna y las estrellas, vendrá el Hijo del Hombre en medio de su gloria. Este es un tema fundamental en nuestros tiempos para los cristianos. Hoy en día mucha gente dice, no, es que ya el Señor Jesucristo viene y ya el Señor Jesucristo, ya son los tiempos últimos, ya muchas cosas que dice la gente por todo lo que está pasando, por todo lo que está viviendo, la destrucción de los ecosistemas. Y sí, la realidad es que todo esto es por causa del pecado del hombre. Sí, va a una destrucción y mucha gente piensa en ello y sí tienen razón en cuanto a la destrucción de todo ello. Y por eso mucha gente relaciona, sobre todo cristianos, relacionan esto con la venida de Cristo. Y la verdad es que la venida de Cristo está muy cerca. No sabemos cuándo será, pero está cerca la venida de Cristo. Sin embargo, hay doctrinas que están en el mundo de personas que no escudriñan la palabra de Dios. Y hay un peligro con todo ello, porque el no estudiar esta parte de la Escritura, lo que es la escatología, te lleva a pensar cosas que no habla la palabra de Dios. Entonces, hay muchas personas que inclusive no les gusta que hablen de estos temas. Hay muchos cristianos que dicen, no, a mí no me hables de la venida de Cristo porque me da miedo. No me hables de cosas que van a pasar en el mundo porque no quiero saber. Y la verdad es que como cristianos, dice la palabra de Dios, que debemos de conocer todas estas cosas que habla el Señor Jesucristo acerca de los tiempos futuros para que no seamos engañados, dice la palabra de Dios. Entonces, hay teólogos liberales, por ejemplo, que dicen que ellos creen que la venida de Cristo ya fue. Ellos creen que el hecho de decir la venida de Cristo, ellos se refieren a que es cuando una persona recibe a Cristo en su corazón. Ellos piensan que esa es la venida de Cristo, dudan de la verdadera venida de Cristo como tal. Ellos no creen en las profecías de Apocalipsis, no creen que vayan a pasar, creen que ya se cumplieron. Ellos no creen en lo que, no creen que esté por pasar lo que dice Marcos, Mateo, lo que habla Daniel, lo que habla Tesalonicenses. Ellos no creen en ello, los teólogos liberales. Hay que tener mucho cuidado con todo ello. Hay otra corriente que son los hiperpreteristas y hay hiperpreteristas extremos. Ellos, por ejemplo, creen que Cristo ya vino en el año 70 después de Cristo. Entonces, no hay razón para creer ello. Sin embargo, ellos lo creen de esa manera. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? Vino un caos político en Jerusalén, vino una persecución hacia los judíos, vino una situación tremenda de los romanos para con Jerusalén, saquearon la ciudad, destruyeron la ciudad, quemaron la ciudad, sus habitantes fueron masacrados. Recordemos que en ese tiempo el evangelio de Jesucristo se estaba extendiendo hacia muchas naciones. Y estaba el auge del cristianismo. Los romanos no querían a los judíos, los romanos no querían a los cristianos, y vino todo un caos en ese tiempo. Sin embargo, ellos piensan
los hiperpreteristas extremos, que vivimos hoy en día en cielos nuevos y tierra nueva, lo que dice segunda de Pedro, y no es así. Ellos dicen que el pecado y la maldad nunca serán erradicados. Ellos piensan que la resurrección de los muertos y el juicio del trono blanco son eventos del pasado. Ellos han renunciado a toda esperanza de una resurrección corporal de los santos. Eso es un error gravísimo, porque entonces, ¿dónde queda lo que la palabra de Dios enseña que Jesucristo viene por su iglesia? En Tesalonicenses, en Corintios, en segunda de Pedro. ¿Dónde queda todo eso? No estudian la palabra de Dios. Por eso es importante que podamos estudiar estos pasajes y podamos estudiar lo que es la doctrina de la escatología. El error hiperpreterista es exactamente lo que pasó. Tenemos un ejemplo en la Escritura de lo que pasó con Himeneo y Fileto. Se desviaron de la verdad. Le dice Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo 2:18. Dice la palabra de Dios: y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Fíjense, eso pasaba en los tiempos después de Cristo, cuando estaban los apóstoles. Imagínense hoy en día toda la cantidad de doctrinas que hablan acerca de lo que es la venida de Cristo, erróneas, porque no se basan conforme a la palabra de Dios. De acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, en estos textos de Mateo, de Lucas y de Marcos, acerca de la venida de Cristo, primero va a ser el rapto de la iglesia. Primero es el rapto de la iglesia. La iglesia no va a pasar estos momentos, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Va a haber una tribulación y una gran tribulación. ¿Qué significa tribulación? Significa congoja, pena, tormento, aflicción, persecución, adversidad. Según la Escritura, lo que dice Daniel en cuanto a las 70 semanas, van a ser 7 años y está dividido en 2, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Después de esto viene la segunda venida de Cristo, que viene con juicio. Juicio para la tierra, juicio para los que no creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Después de ello viene el reino milenial. Marcos enseña que esas tremendas señales en el cielo que acabamos de leer acerca de que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, son para la segunda mitad de la tribulación. Una señal clara de los tiempos que llegarán a su fin. Sin embargo, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo está hablando con sus apóstoles y les está diciendo a sus apóstoles que hay profecías acerca de la destrucción de Jerusalén. Dice a sus apóstoles que iba a venir una tribulación. Y el Señor Jesucristo se refería al año 70, porque dice el versículo 1 y 2 de Marcos. Dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le respondió, le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor Jesucristo les estaba diciendo a sus apóstoles y los estaba preparando para este evento que iban a tener. Esta persecución, esta destrucción que iba a haber. Cosas verdaderamente terribles. El Señor Jesucristo les advierte acerca de esta persecución. En el versículo 9 al 13 de nuestro mismo pasaje, dice la palabra de Dios: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Todo esto lo vivieron los apóstoles. El Señor Jesucristo ya les estaba diciendo lo que iba a suceder después, y esto lo vivieron los apóstoles en ese tiempo. El Señor Jesucristo les estaba hablando que iba a haber una tribulación para sus días. Sin embargo, la palabra de Dios, en esta parte, cuando empieza Mateo 24, hay un pero. Y dice Marcos 13, 24, dice: pero en aquellos días
después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, dice, y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. El sol se volverá negro, negro. Hay ocasiones que escuchamos en las noticias donde dicen que el sol se le está bajando la fuerza del calor, que la temperatura del sol ha ido menguando y muchos científicos dicen que si el sol baja ciertos grados de temperatura, la Tierra sufriría una catástrofe tremenda. Son cosas terribles que el Señor Jesucristo, son palabras del Señor Jesucristo que está hablando con sus apóstoles y le está diciendo las cosas futuras. Son palabras del Señor Jesucristo que nos está hablando a nosotros de lo que va a suceder en el futuro. Dice que el sol se volverá negro, la luna no tendrá su resplandor. Hechos capítulo 2:20 dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, color rojo, antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Sin embargo, estas palabras que el Señor Jesucristo está utilizando aquí en el versículo 24, 25, 26, no era algo nuevo para los apóstoles. Esto ya lo habían hablado algunos profetas como Isaías. El profeta Isaías ya había dicho estas cosas acerca del sol y de la luna. Isaías 30:10 dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Joel también habla sobre ello. Dice, delante de él temblarán la tierra en Joel 2:10 y se estremecerán los cielos y el sol y la luna se oscurecerá y las estrellas no perderán su resplandor. Y las estrellas perderán su resplandor, perdón. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Lo que dice Hechos, acabamos de leer. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Hay otros textos que dicen el día grande y temible de Jehová. Va a ser una cosa impresionante. Y les vuelvo a repetir, no, la iglesia no va a estar en ese evento, gracias a Dios. Jesucristo guarda a su iglesia, la protege. Dice la palabra de Dios que es su novia. Jesucristo no va a permitir que su iglesia pase estas situaciones tan terribles. Versículo 26 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. El Hijo del Hombre que regresa a la tierra ya no como vino cuando nació, como humilde nazareno, sino ahora el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que viene glorioso, viene vencedor, vendrá con esplendor en las nubes, va a venir escoltado por millares y millares de seres angelicales y santos glorificados. Dice Apocalipsis 19:11 al 16 y Daniel 7:13. Va a venir con poder, va a venir con juicio el Señor Jesucristo. Todo ojo le verá, dice la palabra de Dios, y los que le traspasaron. Y dice nuestro versículo 27, entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Los cuatro vientos significa que de todas direcciones de la tierra, como referencia a la gente que vive en todas partes del mundo. En ese tiempo, cuando el Señor Jesucristo venga, como nos lo dice nuestro texto, va a haber algunas personas que van a escuchar el Evangelio de Cristo. Y por eso dice que de todas partes del mundo, Dios los recogerá de las partes del mundo, del norte, del sur, del este, del oeste. Dios los recogerá. Nadie será dejado. Como creyentes, hermanos, ¿qué estamos buscando? Hay personas que he escuchado que dicen, no, es que yo busco unas trompetas. Se oyeron unas trompetas en tal ciudad, en tal país, en tal continente, y son las trompetas de la venida del Señor Jesucristo. Mucha gente
Busca señales, busca los tiempos, relaciona las cosas que pasan en el mundo y las quieren acomodar a como dice la Biblia. Hay mucha gente inclusive que piensa y que ya da fechas exactas de la venida de Cristo. Sin embargo, la Escritura dice que no. Como creyentes, ¿qué estamos buscando? ¿Señales? Hermano, necesitamos buscar a Cristo, necesitamos estar en las cosas de Dios, necesitamos aprender de la palabra de Dios, necesitamos estar en santidad con Dios, necesitamos obedecer lo que Dios nos enseña en su palabra. No estar buscando señales, pero sí conocer la palabra de Dios, como dice la Escritura, escudriñad las Escrituras. Como cristianos debemos estar preparados. El deber de los cristianos verdaderos es estar preparados con la palabra de Dios, observando la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos, hermanos, es un pecado para nosotros el descuidar la palabra de Dios, el informarnos acerca de las cosas futuras. Abramos bien los ojos. Debemos de estar alertas, velando. Como 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11, que habla acerca de la venida del Señor también. Y le habla a los hermanos de Tesalonicenses y les dice, debemos de estar velando, debemos tener conocimiento, obediencia, santidad. Lo importante, hermanos, no es estar vigilando un calendario, sino edificarnos en el Señor, viviendo para el Señor. Esto nos lleva a nuestro punto número 2, versículos 28, 29 y 30. Dice así la palabra de Dios. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. La higuera. ¿Qué es la higuera? La higuera, bueno, pues es un fruto que los judíos cultivaban mucho. Son higos dulces y sobre todo los comían antes del invierno. Era una fruta cónica para este pueblo judío y aparte es una fruta o es una rama donde la palabra de Dios continuamente hace referencia. Y en muchas ocasiones hace referencia, sobre todo el Señor Jesucristo, pero la primera vez que se utiliza la higuera fue en Génesis capítulo 3, versículo 7, cuando Adán y Eva, ¿te acuerdas? Se encontraban, pecan delante de Dios y luego se encuentran desnudos y dice la palabra de Dios que fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta higuera no se encuentra en lugares desérticos, era sembrado por los judíos, ellos acostumbraban a comerla en torta, seco, y hay algo interesante, la higuera, fíjense, la higuera es una referencia acerca del pueblo de Israel, es referencia al pueblo de Israel. La higuera es un símbolo del pueblo de Israel. Y aquí el Señor Jesucristo en nuestro pasaje hace referencia a la higuera. La lección de la higuera es sencilla. Le dice el Señor Jesucristo a sus apóstoles, es sencillo. El brote de las ramas y las hojas anuncian la llegada del verano. También el cumplimiento de las señales anunciadas indican que el fin está cerca. Era una referencia que el Señor Jesucristo hacía con sus apóstoles para que se dieran cuenta de cuando pasaran estas cosas que estamos leyendo, se dieran cuenta que el fin de los tiempos está cerca. El pueblo judío. El Señor Jesucristo haciendo referencia de la higuera al pueblo judío. Aquí se está refiriendo al pueblo judío. Y el pueblo judío, después de 2000 años de exilio y persecución y padecimientos, se convierte de nuevo en una nación. Qué interesante lo que habla la historia acerca de ello. El 14 de mayo de 1948, el pueblo judío regresa como nación
después de más de 2000 años. El pueblo judío ha estado esparcido por todo el mundo. Y de esto nos habla Deuteronomio. Dice en Deuteronomio 30, del 3 al 5, dice: entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te haya esparcido Jehová tu Dios. Aunque tus desterrados estén en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Jehová tu Dios te hará volver a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. El pueblo judío ha regresado como nación. Es parte de lo que dice la Escritura en cuanto al Señor Jesucristo, que dice sobre la higuera. El mundo ha aborrecido al pueblo de Israel, y no nada más ahora, hoy en día, no. Desde el Antiguo Testamento, de lo que habla la Escritura, el pueblo de Israel siempre ha sido menospreciado. ¿Recuerdas cómo peleaban contra el pueblo de Israel? Los asirios, peleaban contra Israel. No querían al pueblo de Israel. Y hoy en día no es tan distinto. El pueblo de Israel ha sido aborrecido a través de todo este tiempo. El Estado independiente de Israel es una influencia internacional. El pueblo de Israel, el pueblo judío, tiene una influencia tremenda en el mundo. Económica, social, cultural. Actualmente los judíos en Israel son agnósticos y ateos inconversos. Muchos judíos hoy en día ni siquiera creen en Dios. Ni siquiera se acercan a Dios. Solamente son judíos por religión, por tradición, pero ni siquiera han estudiado la palabra de Dios. No saben esto. No saben esto de lo que habló el Señor Jesucristo. No saben de los tiempos futuros. No saben. Pero sigue siendo el pueblo de Dios. Sigue siendo el pueblo escogido por Dios, el pueblo judío. Lo que Dios nos quiere mostrar en este ejemplo de la escritura de la higuera es que la generación que vive estas señales sabrá que Cristo está cerca. Los que vivían la tribulación están insensibles y endurecidos por el pecado. Esta generación, después de los 3 años y medio de la gran tribulación, toda esta generación no van a creer en Cristo. A pesar de todas las señales que vean, a pesar del desastre mundial que va a suceder, dice la palabra de Dios que van a endurecer sus corazones. A pesar de que vean la verdad, van a endurecer sus corazones. A pesar del colapso mundial, la gente seguirá como si nada. Dice la palabra de Dios, comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, no estarán dispuestos a arrepentirse. A pesar de toda esa situación, esta gente que viva, esta generación que viva en la tribulación, en la gran tribulación, van a endurecer sus corazones. Dice Apocalipsis 9:20, los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedras y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Dice el versículo 21 del capítulo 9 de Apocalipsis, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. No se arrepintieron. Tal como ocurrió en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Dios le dice a Noé, Noé, voy a destruir la tierra a causa del pecado del hombre, de la maldad del hombre. Era tal la maldad que dice la Escritura que llegó al Señor. El Señor vio la maldad de los hombres.
y le dice a Noé, Noé, voy a destruir la tierra. ¿Y qué empieza a predicar Noé? El arrepentimiento. Arrepiéntanse delante de Dios. Dios va a destruir la tierra. En ese tiempo no había llovido. ¿Le hicieron caso a Noé? Nadie le hizo caso a Noé. Sin embargo, Dios cumplió su promesa. Todo está controlado por Dios. Aquellas personas que no crean en Jesucristo, si el Señor Jesucristo viene en este momento por su iglesia, empieza los 7 años de la tribulación y la gran tribulación, después de que el Señor Jesucristo se lleve a su iglesia. Toda la gente que se haya quedado en esta tierra van a vivir esta catástrofe. Si no crees en Jesucristo, vas a vivir esta catástrofe en la tierra. Vas a vivir todo esto. Y si mueres sin Cristo, vas a vivir eternamente en el infierno. Así lo dice la Escritura. El único camino es Cristo. La única salvación es Cristo. Cristo nos está hablando en su palabra y el Nuevo Testamento nos habla más acerca del juicio de Dios, mucho más del juicio de Dios, mucho más de las cosas que van a venir terribles para el hombre o que van a vivir después de la muerte sin Cristo para el hombre, que de los mismos cielos, de la misma eternidad con Cristo. Dios habla de un juicio tremendo. Dice 2 de Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales o estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos, fuera, apartados. Es tiempo, Dios da el tiempo. Cree en el Señor Jesucristo. Dios habla hacia el arrepentimiento. Esto que está hablando la Escritura en Mateo, Marcos y Lucas acerca de la venida de Cristo va a suceder. Si tú has creído en Jesucristo, hermano, tu confianza debe de ser Cristo. Y un día vamos a estar con Él eternamente para salvación. Pero si no has creído en Jesucristo, es la invitación que el Señor te hace. Esto nos lleva a nuestro punto número 3. Miremos a Cristo. Versículo 31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué hermoso texto, qué texto tan impactante, tan impresionante, tan serio de lo que dice la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Todo eso va a pasar. El sol, la luna, las estrellas, todo lo que vemos va a pasar, se va a acabar. Y lo único que permanece es la palabra de Dios. Cuánto aliento nos proporciona saber que su palabra es fiel y que la tenemos con nosotros. Josué 21:45 dice la Escritura, no faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, todo se va a cumplir al pie de la letra. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. No puedes jugar con la palabra de Dios. No podemos jugar con la palabra de Dios. Con el poder de su palabra creó todas las cosas, los cielos y la tierra. Es poderosa la palabra de Dios. Es tremenda, poderosa, invencible. Isaías 48 dice, la higuera se seca y se marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Para siempre permanece la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás, nunca pasará. Mi palabra es eterna, dice Cristo. Es eterna. ¿Qué es la palabra de Dios?
La palabra de Dios es la mente de Dios, los pensamientos de su corazón, el camino a la salvación, la felicidad de los creyentes, la doctrina, la doctrina santa y única. ¿Qué es la palabra de Dios? Sus decisiones inmutables. La palabra de Dios habló en la creación, la palabra de Dios habló a los profetas en el Antiguo Testamento y todo se cumplió al pie de la letra. La palabra de Dios no se equivocó. La palabra de Dios habló en Jesucristo. La palabra de Dios habló a los apóstoles. Es impresionante la palabra de Dios. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? Tiene el poder de crear, que podemos ver en Génesis capítulo 1, de sostener la creación. Dios está en control de todas las cosas, inclusive de toda la destrucción que hace el hombre, toda la destrucción que ha hecho el hombre en la tierra. Dios aún en ello está en control y sostiene la creación. El poder de la palabra de Dios sana. El poder de la palabra de Dios juzga. El poder de la palabra de Dios da nueva vida al hombre. El poder de la palabra de Dios da fe, da salvación, nos hace santos. El poder de la palabra de Dios lucha contra Satanás, destruye al mundo. Necesitamos hacernos nuestra la palabra de Dios, hacer nuestra la palabra de Dios. Aquí está en la Biblia y Dios quiere que su palabra la hagamos nuestra. Debemos confiar en la palabra. Y la palabra de Dios es para mí. La palabra de Dios es para ti. Es fidedigna, es verdadera, sin falla, es viva, activa, es eterna. Lo acabamos de leer. Es duradera. Y sabes, no vuelve a Dios vacía la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios? Debemos escucharla, entenderla, aceptarla, guardarla en nuestros corazones. Confiar en ella, esperar en ella, alabar la palabra de Dios, vivir para ella, usarla bien. Y algo también bien importante es predicarla. Hermanos, esforcémonos en vivir como convencidos de la palabra de Dios, como siervos buenos, dispuestos a recibir a nuestro Señor. Pero a pesar de toda esta situación que estamos leyendo acerca de la venida del Hijo del Hombre, a pesar de lo que leemos en la palabra de Dios y que el Señor Jesucristo está dando a conocer parte de los tiempos futuros, hay esperanza para la humanidad. Hay esperanza. Reconocer a Cristo como único salvador de la condenación del pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo. El hombre necesita arrepentirse de su pecado, necesita voltear a ver a Dios. Necesita creer en la palabra de Dios, que Cristo murió por ti y por mí. Cristo murió por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni aun uno, todos somos pecadores y necesitamos de Cristo. Todos necesitamos de Cristo. Esto impactante de la palabra de Dios que va a suceder en los tiempos futuros va a ser algo terrible para el ser humano. Por eso arrepiéntete de tus pecados, confía en Jesucristo y Él te dará vida eterna. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
Dice Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la paga del pecado. Dios ya pagó. Cristo ya pagó en la cruz. Cristo le advierte a la humanidad las terribles cosas futuras que van a venir y destrucción. La palabra de Dios le dice a la humanidad, le dice al hombre, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que yo te dé vida. Es necesario que voltees a ver al Creador. Pero, ¿sabes? La rebelión del ser humano, el pecado del hombre, está cegado para con Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 3:5. Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver, no puede estar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El hombre necesita nacer de nuevo. Si tú no has creído en Jesucristo, necesitas nacer de nuevo. La condenación es eterna, para justicia o para perdición, o con Cristo o separado de Él. Esta invitación que la palabra de Dios nos hace en esta mañana es que si no has creído en Cristo, cree en el Señor Jesucristo. Aférrate al Señor Jesucristo. Cree en su palabra lo tiene absolutamente todo. Y si tú has creído en Jesucristo, vuélvete a Él, confía en Él, deleítate en Él, deleítate en la palabra de Dios, en sus promesas. Gracias a Dios por su palabra, porque nos da un poquito acerca de lo que son los tiempos futuros. Y digo un poquito entre comillas, porque esto de la Escritura es algo grandísimo, enorme, para estudiar toda la vida. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por sus promesas, gracias a Dios por su salvación, hay esperanza para el mundo. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hagas ser humildes ante ti. Te pedimos, Dios, porque pues tú nos has salvado, Señor. Tú has venido a la tierra para darnos vida espiritual, Señor. Has venido a la tierra, Dios, para darnos salvación eterna contigo, Señor. Señor, gracias por tu iglesia, gracias por tu palabra, gracias porque nos has abierto los ojos, Señor. Gracias porque tu iglesia no va a pasar estos tiempos de tribulación y gran tribulación, Señor. Gracias te damos por ello, Padre. Señor, te rogamos porque tú tengas misericordia de nosotros. Te rogamos, Dios, por los que aún no han creído en ti, porque tú tengas misericordia de ellos, Señor. Y te pido, Dios, que como cristianos, como iglesia, podamos seguir exponiendo tu bendita palabra, tu evangelio, Señor. Que en ti hay salvación y hay esperanza, Padre. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo poder saludarles en esta mañana y también compartirles una gran noticia. Si Dios lo permite y si no se nos indica lo contrario, este domingo 15 de noviembre a las 10 de la mañana estaremos reanudando nuestros servicios de adoración en el salón. Nosotros estamos trabajando arduamente para recibirlos a todos ustedes y tener todos los cuidados necesarios. Pero también es indispensable que ustedes nos ayuden siguiendo las recomendaciones. La primera es anotarse. Vamos a tener lugares asignados y es necesario que mandes un mensaje de texto a este número o que llames a este número que está en pantalla para decirnos cuántas personas van a asistir y para mantener el orden dentro del lugar y esa sana distancia. También el uso de cubrebocas es indispensable. Por lo tanto, trae tu cubrebocas. Usa cubrebocas durante el servicio y después del servicio. También recuerda que al terminar el servicio queremos que todos salgamos rápidamente. Nuestros hermanos estarán recibiéndonos
muy contentos, muy felices, pero recordando que ellos estarán tomando nuestra temperatura y estarán compartiéndonos algo de gel antibacterial y ayudándonos a recordar que hay que usar el tapete. Esto ayudará a que nosotros nos sigamos cuidando los unos a los otros y sirviéndonos los unos a los otros. Después de todo este protocolo, ellos nos guiarán a nuestro lugar asignado. Esto es para que tú y yo estemos a partir de este domingo 15 de noviembre reanudando nuestros servicios de manera presencial. Esta es la nueva normalidad. Y recuerda que Dios nos ha invitado a amarnos los unos a los otros, a servirnos los unos a los otros y a cuidarnos los unos a los otros. Por lo tanto, si tú te sientes mal, si tú tienes algún síntoma de gripe, queremos invitarte a que tú te quedes en casa. De esa manera también estaremos orando por ti, por tu salud y cuidando a nuestros hermanos. Entonces, este es nuestro anuncio, esto es lo que nosotros queremos hacer a partir de este domingo 15 de noviembre, reconociendo que el Señor tiene el control de absolutamente todo y que tanto. Pero por lo tanto, vamos a estar este domingo 15 de noviembre reunidos para adorar al Señor. Que Dios te bendiga.